de 4 conductores de 208 voltios secuencia positiva, de 208 voltios secuencia positiva, alimenta a una carga trifásica balanceada, alimenta a una carga trifásica balanceada conectada en estrella de 4 conductores, conectada en estrella de 4 conductores. Siendo el valor de la impedancia por fase de la carga, siendo el valor de la impedancia por fase de la carga igual a 12 a un ángulo de 30 grados ohmios. 12 a un ángulo de 30 grados ohmios. Determinar los valores de las corrientes de línea, determinar los valores de las corrientes de línea, así como también la corriente por el neutro. Así como también la corriente por el neutro. Bien, vamos en primer lugar a aclarar algo acerca de los datos proporcionados. El voltaje, 208 voltios. En el trabajo con sistemas trifásicos, si a ustedes le dan un dato de voltajes y no le especifican nada, deberán entender que el dato proporcionado corresponde al valor eficaz del voltaje de línea a línea del sistema. Si no les especifican nada, así lo deben interpretar a ese dato, como el valor eficaz del voltaje de línea a línea del sistema. B sub L entonces es 208 voltios. Conociendo este valor y la secuencia del sistema, podemos establecer los valores de las tensiones de línea a línea, BAB, BBC y BCA. Estas tensiones van a tener una magnitud igual al valor eficaz del voltaje de línea, 208 voltios. Si tomamos a BBC como fasor de referencia, entonces, considerando que la secuencia es positiva, BAB estará a 120 grados y BCA estará a menos 120 grados. Ahí tenemos los 3 voltajes de línea a línea. Forman un sistema balanceado o equilibrado de voltajes. Los 3 son de la misma magnitud y entre ellos existe un desfasamiento de 120 grados. Una vez establecidos los voltajes de línea a línea,
nosotros podemos calcular los voltajes de línea neutro. Voltajes de línea neutro o voltajes de fase. El valor eficaz del voltaje de fase o voltaje de línea neutro es igual al valor eficaz del voltaje de línea dividido por la raíz de 3. 208 para raíz de 3. Esto da un valor aproximado de 120 voltios. Los tres voltajes de línea a neutro o voltajes de fase tienen la misma magnitud. 120 voltios. En cuanto a su ángulo, para secuencia positiva, sabemos que los voltajes de línea a neutro atrasan 30 grados a los respectivos voltajes de línea a línea. El ángulo de B a N es igual al ángulo de B a B menos 30. 120 menos 30, 90 grados. El ángulo de BBN es igual al ángulo de BBC menos 30, 0 menos 30, menos 30 grados. Y el ángulo de BCN es igual al ángulo de BCA menos 30, menos 120 menos 30, menos 150 grados. Esos son los voltajes de línea neutro o voltajes de fase. Al igual que los voltajes de línea, esos voltajes de fase o voltajes de línea neutro tienen la misma magnitud y entre ellos existe un desfasamiento de 120 grados. Es decir, forman un sistema balanceado o equilibrado de voltajes. Nosotros podemos observar que el voltaje VAN está aplicado en los extremos de ZA y a través de ZA está definido I sub A. Por tanto, podemos decir que I sub A es igual a VAN sobre ZA. De igual modo, podemos ver que el voltaje VBN está aplicado en los extremos de ZB y a través de ZB circula I sub B. Así que podemos plantear que I sub B es igual a VBN sobre ZB. Y también observamos que el voltaje BCN es el voltaje en los extremos de ZC y a través de ZC circula I sub C. Podemos escribir que I sub C es igual a BCN sobre ZC. Recordemos que la carga es balanceada o equilibrada, que ZA es igual a ZB, igual a ZC, igual a Z de la estrella, y para nuestro ejemplo, igual a 12 a un ángulo de 30 grados. Reemplazando, tenemos que I sub A va a ser igual a 120 a un ángulo de 90 sobre 12 a un ángulo de 30 grados. I sub A es igual a 10 a un ángulo de 60 grados amperios. I sub B es BBN 120 a un ángulo de menos 30 sobre ZB 12 a un ángulo de 30.
I sub B es igual a 10 a un ángulo de menos 60 grados amperios. I sub C es BCN sobre ZC. 120 a un ángulo de menos 150 sobre 12 a un ángulo de 30. I sub C es igual a 10 a un ángulo de menos 180 grados amperios. Ahí tenemos las tres corrientes de línea. De esa manera se las calcula a esas corrientes de línea. Observamos ahí que las tres corrientes tienen la misma magnitud y que entre ellas existe un desfasamiento de 120 grados. Nosotros podemos concluir con lo siguiente. En este tipo de carga, debido al balanceamiento de la carga, las corrientes de línea forman un sistema balanceado o equilibrado de corrientes. Como consecuencia del balanceamiento de la carga, las corrientes de línea forman un sistema balanceado o equilibrado de corrientes. Calculemos ahora la corriente por el neutro. Para calcular la corriente por el neutro, vamos a plantear una ecuación de corriente en el punto central de la estrella. Planteando la ecuación de corriente en el punto central de la estrella, tenemos que la corriente por el neutro es igual a I sub A más I sub B más I sub C. Ahora bien, si ustedes suman tres fasores de igual magnitud y con desfasamiento de 120 grados entre ellos, la suma es igual a 0. Y aquí la suma nos va a dar igual a 0. No existe circulación de corriente por el neutro. Esa es otra conclusión que podemos dejar sentada nosotros en este tipo de carga. Como la carga está balanceada, no va a existir circulación de corriente por el neutro. Bien, así se analiza este primer tipo de carga. La carga trifásica balanceada conectada en estrella de 4 conductores. Preguntas acerca de este tipo de carga. Bien, entonces vamos al segundo tipo de carga. Carga trifásica balanceada conectada en estrella de 3 conductores. En el tipo de carga anterior vimos que no existe circulación de corriente por el neutro. Si es así,
no hay caída de potencial en ese conductor. Por tanto, nosotros pudiéramos retirar el neutro, no conectarlo al punto central de la estrella. Y como no hay caída de potencial en ese conductor, no se afecta el potencial del punto central de la estrella. El potencial del punto central de la estrella sigue siendo el potencial del neutro. Y tenemos este tipo de carga de aquí. Que es precisamente el tipo de carga